En este video veremos cómo aplicar el proceso de un ajuste anual 2020, donde los patrones se encuentran obligados por ley a saldar estas diferencias del impuesto generadas por los ingresos del ejercicio. Los siguientes ejercicios que se mostrarán son ejercicios básicos dentro de una nómina para los trabajadores que están bajo el régimen de sueldos y salarios o asimilados a salario. Plantearemos diferentes escenarios que se pueden dar en la práctica al aplicar nuestro ajuste. Esto con el objetivo de poder comprender el proceso que debes llevar a cabo y su representación de las compensaciones. En nuestro primer ejercicio consideraremos a un trabajador donde la provisión aplicada de impuesto sobre la renta durante el año fue menor al resultado del impuesto sobre la renta aplicado de acuerdo con el resultado calculado con la tarifa del impuesto sobre la renta anual vigente publicada para el 2020 en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Vamos a nuestra hoja de trabajo mediante un Excel donde de primera instancia tendremos que determinar bajo las diferentes condicionantes que nos marca el artículo 98 y 99 de la ley del impuesto sobre la renta, donde podremos identificar si debemos aplicar el ajuste de un trabajador bajo el esquema de sueldos y salarios como patrón. Si el trabajador estuvo activo hasta el 1 de diciembre, si trabajó todo el año dentro de la empresa, sus ingresos anuales son menores o iguales a 400,000 pesos, si entregó una carta de aviso al patrón de no ajuste anual, si somos su único patrón y, por último, si tiene otros ingresos diferentes a sueldos. Con las preguntas anteriores, sabremos si este proceso aplicará para los trabajadores. Y bien, si es el caso de aplicar este proceso de ajuste anual, el siguiente paso es obtener por medio de nuestro sistema de nómina un reporte de acumulados anuales. Por recomendación, antes de empezar a trabajar con dicha información, para aplicar dentro de nuestro proceso de ajuste anual, debemos validar y verificar que los pagos realizados hacia los trabajadores sean los mismos que se fueron registrados dentro de nuestra área contable y asimismo que coincida con lo reportado al SAT por medio de la herramienta que nos proporciona el portal en el visor de nómina. Una vez hecho lo anterior, empezaremos a trabajar con nuestro acumulado de nómina anual. Para ello, de inicio debemos identificar qué conceptos son los que se pagarán al trabajador, ya que por cada uno de los conceptos debemos determinar las partes exentas y las partes gravadas que aplicará para cada uno de ellos de acuerdo al artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Al determinar qué parte de cada concepto conformará la parte gravada de nuestro ajuste anual, donde a dicha base gravable le tendremos que aplicar la tarifa anual publicada en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal 2020, considerando la metodología de cálculo establecida en el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, dentro de nuestro acumulado debemos identificar qué impuestos fueron los que provisionamos durante el año, ya que serán acreditados al resultado al aplicar las tarifas anuales. En este primer ejemplo podemos observar que el total de los ingresos acumulables es por un total de 220,750 pesos. También debemos identificar que el total de los ingresos exentos que se determinaron de acuerdo a los conceptos que se pagaron dentro de nuestro acumulado o dentro de nuestra nómina es por un total de 4,659,60 pesos. También podremos observar todos los ingresos grabados, que es por un total de 216,090,40 pesos. Y consideraremos también el impuesto de la renta retenido durante el año a este trabajador, que fue por 31,210,44. Es importante tener esta cantidad de impuestos sobre la renta, ya que al aplicar sobre los ingresos grabados la tarifa anual, estarán acreditándose dentro de nuestro resultado. El primer paso para aplicar la tarifa anual es ubicar del límite inferior y el límite superior nuestros ingresos gravables, ya que de acuerdo al renglón que se haya ubicado serán los valores a aplicar en el proceso. Una vez ubicado qué rango es el que corresponde dentro de la tabla, restaremos a nuestros ingresos gravables el límite inferior. A dicho resultado
que será nuestro diferencial, lo multiplicaremos por el porcentaje del límite inferior, donde obtendremos nuestro impuesto marginal, donde por último a este resultado le sumaremos la cuota fija que le corresponde, dando como resultado el impuesto sobre la renta anual. Por último, acreditaremos el impuesto sobre la renta provisionado durante el año en los diferentes periodos de nómina, donde en este primer resultado nuestro impuesto sobre la renta será a favor del trabajador. Y como resultado se deberá compensar en las nóminas de diciembre y clasificar dentro de nuestro CFDI de acuerdo al catálogo SAT, si fuera dentro del mismo ejercicio como tipo otro pago con clave SAT 004, aplicación de saldos a favor por compensación anual. Y si esta compensación fuera aplicada en una nómina del ejercicio siguiente, se deberá clasificar dentro del CFDI como clave SAT 005, reintegro del impuesto sobre la renta retenido en exceso del ejercicio anterior. Ahora bien, pasaremos a nuestro segundo ejercicio, donde, en este caso, aplicaremos, a diferencia del primer ejercicio, un subsidio aplicado. Nuevamente, iniciaremos con el proceso de decisión, si es que le corresponde el ajuste anual, y obtendremos los acumulados por medio de nuestro sistema de nómina de los pagos realizados durante el año del trabajador. Asimismo, identificaremos los totales aplicados por los conceptos durante el año de las percepciones, del total del subsidio aplicado y por último, identificar las deducciones, el total del ISR obtenido. Así es como procederemos nuevamente a aplicar el paso 1, que es aplicar la tarifa anual sobre los ingresos grabados, ubicando los ingresos de acuerdo al rango que le corresponde, y así llevar a cabo la metodología de cálculo, que será restarle el límite inferior a los ingresos anuales, el resultado, que es la diferencia multiplicado por el porcentaje del excedente, y a dicho resultado, que será llamado el ISR diferencial. Sumarle la cuota fija que le corresponde obtenido como resultado final el ISR anual de la tarifa. El paso 2, deberemos acreditar el subsidio aplicado en el año que tuvimos en nuestro acumulado anual, dando como resultado el ISR a cargo. Y por último, en el paso 3, consideraremos el impuesto sobre la renta retenido de lo provisionado en el año, que en este caso es mayor a comparación del ISR que se aplicó con la tarifa anual, por lo que tendremos un saldo a favor para el trabajador. Recuerda aplicar esta compensación si fuera dentro del mismo ejercicio como tipo otro pago con clave SAT 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Si esta compensación fuera aplicada en una nómina del ejercicio siguiente, se deberá clasificar dentro del comprobante fiscal digital con clave SAT 005, reintegro del impuesto sobre la renta retenido en exceso del ejercicio anterior. Continuamos con nuestro tercer ejercicio, donde en este caso tendremos como escenario un impuesto sobre la renta en contra para el trabajador, aplicando el ajuste anual. Nuevamente, iniciamos con el proceso de decisión si es que le corresponde el ajuste anual. Obtendremos los acumulados por medio de nuestro sistema de nómina de los pagos realizados durante el año del trabajador. Asimismo, identificaremos los totales aplicados por los conceptos durante el año de las percepciones del total del subsidio aplicado, en este caso no fue acreedor. Y por último, identificar las deducciones del total del impuesto sobre la renta obtenido. Así es como procedemos nuevamente a aplicar el paso 1, que es considerar la tarifa anual sobre los ingresos grabados, ubicando los ingresos de acuerdo al rango que le corresponde y así llevar a cabo la metodología de cálculo, que será restarle el límite inferior a los ingresos anuales, al resultado, que es la diferencia, multiplicarlo por el porcentaje sobre el excedente, y a dicho resultado, que será llamado el ISR diferencial, sumarle la cuota fija que le corresponde obtenido como resultado final el ISR anual de la tarifa.
En el paso 2, al no tener subsidio al empleo, quedará igual el ISR a cargo. En el paso 3 consideraremos el impuesto sobre la renta retenido de lo provisionado en el año en que este caso es mayor a comparación del impuesto que se aplicó con la tarifa anual. Por lo que tendremos un saldo en contra, el cual, si se aplica este ajuste en el mes de diciembre, deberemos registrarlo dentro del comprobante fiscal digital con la clave SAT 002. Si este ajuste lo aplicamos en el año siguiente, dentro de los meses enero y febrero de 2021, entonces deberemos registrarlo con la clave SAT 101 ISR retenido del ejercicio anterior. Y por último, en nuestro ejercicio de asimilados a salario, considerando un escenario donde no genera ISR a favor ni en contra aplicando el ajuste anual, obtendremos los acumulados por medio de nuestro sistema de nómina de los pagos realizados durante el año del trabajador. Asimismo, identificaremos los totales aplicados por los conceptos durante el año de las percepciones. Y por último, identificar las deducciones, el total del ISR obtenido. Así es como procederemos nuevamente a aplicar el paso 1, que es aplicar la tarifa anual sobre los ingresos gravados. Recordemos que en los asimilados a salario no tienen parte exenta, por lo que ubicaremos de manera directa los ingresos de acuerdo al rango que le corresponde, y así llevar a cabo la metodología de cálculo, que será restarle el límite inferior a los ingresos anuales, al resultado que es la diferencia multiplicarlo por el porcentaje sobre el excedente, y a dicho resultado, que será llamado el ISR diferencial, sumarle la cuota fija que le corresponde, obteniendo como resultado final el ISR anual de la tarifa. Al compararlo con el impuesto retenido durante el año, que es el mismo importe, no tendremos ningún saldo a favor o en contra para el trabajador. Así es como terminamos, y esperando que este tutorial de cómo aplicar el cálculo de ajuste anual 2020 para los trabajadores les haya sido de mucha ayuda, me despido.